El viento gélido azotaba las llanuras vacías de Kansas, mientras Evelyn Ivy Rowland recogía lo poco que le quedaba, las palabras de su esposo aún resonando como cuchillos en su cabeza. 3 años de matrimonio, 3 años de desilusiones. Y ahora, allí estaba, abandonada en el umbral de lo que alguna vez fue su hogar. No sirves para nada, le había escupido Silas Drummond, el rostro deformado por el desprecio. Una esposa que no puede dar hijos no es esposa. Quiero que te vayas antes del anochecer. Los dedos de Ivy temblaban mientras amarraba el pequeño fardo de ropa y objetos personales al lomo de su yegua, Bandit. A los 24 años, acababa de convertirse en una paria en Cottonwood Falls, aquel polvoriento pueblo fronterizo donde el valor de una mujer se medía por los hijos que traía al mundo. Los murmullos habían comenzado meses atrás, acompañados de miradas juzgadoras que la seguían por la calle principal. Ahora, mientras el sol caía pintando el horizonte de tonos ardientes, esos susurros se habían vuelto sentencia. Era el año de 1873, y la frontera americana no ofrecía compasión a una mujer sola. No tenía familia a la que regresar. Sus padres, Amos y Margaret Rowland, habían muerto de fiebre 2 inviernos antes, y su hermano Noah nunca volvió de la guerra. Sin otro destino, montó a Bandit y apuntó hacia el oeste. «Encontraremos un lugar, chica», susurró con voz quebrada. «Algún lugar donde no juzguen a una mujer por lo que no puede dar». El camino se extendía incierto y vasto. Había escuchado historias de pueblos nacientes más allá, donde la fiebre del oro y la plata ofrecía oportunidades incluso a los desechados por la sociedad. Con $50 cosidos al dobladillo de su vestido y un pequeño revólver en la alforja, regalo de su padre, que nunca pensó usar, dejó atrás la única vida que conocía. 3 días después, el agua escaseaba y Bandit mostraba signos de agotamiento. La pradera ondulante dio paso a un terreno rocoso, y aunque había pasado junto a algunas granjas, prefirió mantenerse alejada. No estaba segura de ser bienvenida. Al caer la tarde del tercer día, nubes oscuras se amontonaban en el horizonte, presagio de una tormenta que podía ser mortal para un viajero expuesto. «Solo un poco más», murmuró, al divisar un pequeño grupo de construcciones a lo lejos. Su esperanza duró un instante. Un trueno ensordecedor asustó a Bandit, que se encabritó con violencia. Evie tiró de las riendas, pero el cansancio debilitó su fuerza. Sintió cómo se deslizaba, luego la caída, el suelo acercándose con brutalidad. El dolor le estalló en el hombro y en la cabeza. Lo último que vio antes de desvanecerse fue a Bandit galopando lejos, llevándose sus pertenencias. Cuando la conciencia regresó, llegó junto al calor de un fuego crepitante. Evie abrió los ojos y se encontró en un catre sencillo dentro de una cabaña modesta. Una lámpara iluminaba suavemente las paredes de madera, adornadas con pieles, y un rifle colgado. «¿Despiertas?», dijo una voz grave desde su derecha. Giró la cabeza, y el dolor le atravesó la sien. Un hombre alto estaba junto a la estufa, vertiendo algo caliente en una taza metálica. Sus hombros anchos se perfilaban bajo la luz del fuego, el rostro medio cubierto por el ala de un sombrero gastado. «¿Dónde estoy?», preguntó ella con voz ronca. «En mi rancho, a unas 15 millas de Silver Creek», respondió él, acercándose para ofrecerle la taza. «Te encontré medio muerta en la tormenta. Tu yegua llegó sola al corral, asustada, así que supuse que su dueña no debía estar lejos». Al avanzar hacia la luz, Evie pudo verlo bien por primera vez. Tendría unos 30 años, con un rostro curtido por el sol y el viento, atractivo en su rudeza. Sus ojos, de un azul profundo, la observaban con preocupación, no con juicio. «Wyatt Calhoun», se presentó, ayudándola a incorporarse. «La mayoría me llama Wyatt». «Evelyn Rowland», respondió ella temblando al sostener la taza. El líquido era un caldo caliente, sabroso y reconfortante. «Gracias por su bondad, señor Calhoun».
Solo Wyatt, corrigió él, sonriendo apenas. Aquí las formalidades no sirven de mucho. Se sentó en una silla junto a ella. Te diste un buen golpe en la cabeza. ¿Qué hace una mujer sola por estos parajes en plena temporada de tormentas? Ivy dudó, la vergüenza ardiéndole en el pecho. Pero algo en la mirada franca del hombre le dijo que mentir sería inútil. Tuve que irme de Cottonwood Falls, susurró, mirando su taza. Mi esposo me echó, porque no pude darle hijos. 3 años de matrimonio y nunca quedé encinta. Decidió que yo no valía nada. Esperó ver en sus ojos la típica sombra de incomodidad o lástima, pero el gesto de Wyatt se endureció con lo que parecía furia contenida. Hay hombres que no merecen ese nombre, dijo en voz baja. Tu marido suena como uno de ellos. Aquella simple validación desató algo en Evie. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas sin control. No había llorado cuando Silas la echó, ni durante las noches solitarias en el camino. Pero la bondad inesperada de un extraño derrumbó sus defensas. Lo siento, alcanzó a decir, limpiándose las lágrimas con los dedos temblorosos. No tienes por qué, respondió Wyatt, levantándose y dándole espacio. Descansa. Estás a salvo aquí. Mañana pensaremos en lo que sigue. Descansa. Estás a salvo aquí, dijo Wyatt Calhoun con voz serena. Mañana veremos qué hacer. Mientras se alejaba para avivar el fuego antes de dormir, Evelyn Evie Rowland notó por primera vez que él cojeaba ligeramente, apoyando más el peso sobre la pierna derecha. Se preguntó qué historia se escondía tras aquella vieja herida, pero el cansancio le venció pronto, y se hundió en un sueño profundo, arropada por el chasquido del fuego y el crujir tranquilo de la cabaña. A la mañana siguiente, el aroma a café recién hecho y tocino frito llenaba el aire. Evie despertó sola. Sobre la mesa había un plato con comida caliente y una nota escrita con letra firme. Estoy con los caballos, vuelvo en un rato. Aquella muestra de consideración doméstica le apretó la garganta, algo que no había sentido en mucho tiempo. Se incorporó con cuidado, probando los límites de su cuerpo magullado. La cabeza aún le dolía, aunque el mareo había cedido. Se lavó el rostro y las manos en la palangana que él le había dejado, y comió despacio, agradecida, observando por primera vez los detalles del lugar. La cabaña era pequeña, pero cuidada con esmero. En un estante descansaban varios libros, manuales de ganadería, remedios caseros, poesía y novelas gastadas por el uso. Cada cosa tenía su sitio. Las ollas colgaban limpias, las herramientas alineadas junto a la puerta. No era la vivienda de un hombre descuidado, sino de alguien que encontraba consuelo en el orden y la soledad. La puerta se abrió con un golpe de aire fresco. Wyatt entró con los brazos llenos de leña. «Buenos días», saludó, mirándola con alivio evidente. «Te ves mejor». «Me siento mejor», respondió Ivy con una débil sonrisa. «Gracias por todo, por rescatarme y por el desayuno». Wyatt acomodó los troncos junto a la estufa. «Tu yegua está bien», le dijo. «Solo estaba agotada, igual que tú. Tus cosas también», aunque la alforja se mojó un poco. Evie asintió, incómoda al notar de golpe lo extraña que era su situación. Una mujer sola, sin rumbo, viviendo bajo el techo de un desconocido. «Debería irme pronto», murmuró. «No quiero abusar de tu hospitalidad». Wyatt la observó un instante, como evaluando sus palabras. «¿Y a dónde pensabas ir?» «No lo sé con certeza», admitió ella bajando la mirada. «A algún sitio donde pueda trabajar, empezar de nuevo». «Silver Creek está creciendo», respondió él sirviéndose café. «Tal vez en el hotel necesiten ayuda, o en la tienda general. La esposa del dueño acaba de tener mellizos y busca a alguien que atienda el mostrador». Una chispa de esperanza encendió los ojos de Ivy. «¿Crees que me aceptarían?» «No veo por qué no», dijo Wyatt. «Pero hoy no deberías viajar. Esa herida en la cabeza aún necesita cuidado, y se avecina otra tormenta».
Dudó un momento y añadió: «Tengo una cabaña pequeña, a unos 50 metros de aquí. La construí pensando que mi hermano se uniría a mí en el oeste, pero nunca lo hizo. Está algo polvorienta, aunque firme. Puedes quedarte allí hasta que te repongas y decidas qué hacer». La generosidad la dejó sin palabras. No podría aceptar tanto. «Sí puedes», la interrumpió con firmeza. «No soy hombre de dejar a una mujer herida a su suerte. Además», añadió con una leve sonrisa, «Bandit nunca me lo perdonaría». Ivy sintió que las lágrimas querían traicionarla otra vez, pero las contuvo. «Al menos déjame ganarme el techo», pidió. «Puedo cocinar, limpiar, remendar». «Ya veremos», asintió Wyatt, comprendiendo su necesidad de conservar la dignidad. «Primero, recupérate. Luego hablaremos del resto». Cumpliendo su palabra, esa misma tarde él la ayudó a instalarse en la pequeña cabaña. El lugar estaba cubierto de polvo, pero era sólido y acogedor. Una estufa, una cama, una mesa con 2 sillas y un arcón de madera. Wyatt le llevó sábanas limpias, leña y provisiones básicas, prometiendo volver antes del anochecer. Cuando se quedó sola, Ivy se sentó en el borde de la cama, abrumada por el giro que había dado su vida. Días atrás era una mujer despreciada y sola. Ahora, un desconocido le ofrecía refugio sin pedir nada a cambio. Le costaba creerlo. Después de tantos años de decepciones, la esperanza se le antojaba peligrosa. Pero mientras la luz de la tarde se filtraba por la ventana, pintando el suelo con reflejos dorados, se permitió pensar, solo por un instante, que tal vez el destino no la había llevado a más sufrimiento, sino a un inesperado respiro. Los días siguientes transcurrieron en un ritmo tranquilo y casi familiar. Fiel a su palabra, Ivy insistió en ser útil tan pronto recuperó fuerzas. Cocinaba para ambos, limpiaba las 2 cabañas y remendaba la ropa de Wyatt, que mostraba señales de arreglos apresurados. Él, por su parte, agradecía su ayuda sin invadir su espacio. Pasaba el día entre el ganado y los caballos, reparando cercas y preparando todo para el invierno. Por las noches compartían la cena, unas veces en la cabaña de él, otras en la de ella, y la conversación fluía con sorprendente naturalidad. Evie descubrió que Wyatt había llegado al oeste tras la guerra, donde sirvió en la caballería de la Unión, y recibió la herida que lo hacía cojear. Una bala confederada le destrozó la rodilla en Gettysburg. Con la paga de soldado había comprado esas tierras, y en 9 años lo había construido todo con sus propias manos. ¿Por qué solo?, preguntó Ivy una noche, mientras las llamas del fuego bailaban frente a ellos. La mayoría de los rancheros que conocí en Kansas tenían familia o ayudantes. Wyatt miró el fuego largo rato antes de responder. Intenté contratar ayuda un par de veces. No funcionó. Y en cuanto a la familia, encogió los hombros. Supongo que no estaba en mis cartas. Había algo más en la historia de Wyatt Calhoun. Evelyn Evie Rowland lo intuía, pero prefirió no insistir. Cada uno arrastraba sus propias heridas, y ella respetaba el silencio del hombre que le había tendido la mano. Una semana se volvió 2, y aunque Evie mencionó varias veces la idea de ir a Silver Creek para buscar empleo, Wyatt no mostraba prisa alguna por verla partir. «Se acerca el invierno», le decía cada vez que sacaba el tema. «Los caminos se vuelven peligrosos, y aquí hay trabajo de sobra para los 2 hasta que llegue la primavera». Ivy sabía que quedarse demasiado tiempo podía despertar habladurías, o incluso dañar la reputación de ambos, pero en su interior algo más fuerte, algo que crecía cada día, la empujaba a no marcharse. Por primera vez en años, no sentía el peso del desprecio ni la presión de cumplir expectativas imposibles. Junto a Wyatt, era simplemente Ivy, no la esposa fracasada ni la mujer estéril, sino alguien con valor propio. Una mañana clara de octubre, tendía la ropa en el cordel que unía las 2 cabañas cuando vio a Wyatt cruzar el patio con una cojera más marcada que de costumbre. «¿Te duele la pierna?», preguntó al verlo fruncir el ceño. «Viejas heridas», contestó él con una sonrisa resignada.
Se quejan cuando cambia el tiempo. Nada grave. He preparado un ungüento con corteza de sauce y otras hierbas. Mi madre me enseñó a hacerlo. Podría ayudarte. Wyatt pareció sorprendido, pero asintió. Vale la pena intentarlo, dijo, y la conversación terminó allí. Esa misma noche, después de cenar, Ivy regresó con una pequeña olla que desprendía un aroma fresco y terroso. Tendrás que subirte un poco el pantalón, indicó, intentando sonar natural pese al pudor del momento. Wyatt dudó un instante antes de acceder. La cicatriz que se extendía por su rodilla izquierda y parte de la pantorrilla era profunda y retorcida, como una huella de fuego antiguo. Ivy no pudo evitar un leve jadeo. No es un bonito espectáculo, gruñó él. Me asombra que aún puedas caminar, admitió ella con sinceridad, arrodillándose junto a la silla. ¿Puedo? Wyatt asintió, y ella comenzó a aplicar la pomada con movimientos lentos y seguros. Sus dedos se movían con delicadeza sobre la piel endurecida, cuidando de no presionar demasiado en las zonas sensibles. Mi madre tenía fama de tener manos que curan, explicó Ivy, concentrada en su tarea. Me enseñó que plantas alivian el dolor, bajan la fiebre y cierran heridas. Son habilidades útiles por aquí, murmuró él, aunque su voz sonó algo tensa. Cuando ella alzó la mirada, lo encontró observándola con una intensidad que le hizo arder las mejillas. Por un instante que pareció eterno, algo invisible y poderoso se cruzó entre ellos. Una conexión que le robó el aire y la dejó inmóvil. Wyatt carraspeó y se movió en su asiento, rompiendo el hechizo. Gracias, dijo con suavidad. Ya noto el alivio. Evie asintió y terminó en silencio, muy consciente de que algo había cambiado entre los dos. Mientras recogía el frasco y le daba las buenas noches, se preguntó si él también había sentido esa chispa peligrosa que empezaba a echar raíces entre la gratitud y el deseo. De vuelta en su cabaña, se llevó las manos al rostro encendido. Se recordó con firmeza que seguía casada ante la ley, aunque Silas Drummond la hubiera echado sin mirar atrás. Wyatt era su protector, nada más. Pensar lo contrario era invocar un dolor nuevo, una ilusión condenada. Y sin embargo, al cerrar los ojos, su mente volvió a los ojos azules de él, tan cálidos y sinceros, tan distintos de la frialdad que había conocido en Silas. Hacía tanto que nadie la miraba con verdadero aprecio, y ese recuerdo la persiguió hasta el sueño, donde soñó con cosas que hacía tiempo había olvidado desear. Noviembre llegó con fuerza, cubriendo la tierra con el primer gran manto de nieve. Al despertar, Evie apenas reconoció el paisaje. Todo era blanco, puro, brillante. Por un momento, la belleza la dejó sin aliento, hasta que la realidad le recordó lo que la nieve implicaba. Caminos bloqueados, animales que alimentar, leña que cortar. Se vistió rápido con las ropas de lana que Wyatt le había prestado, prendas que habían pertenecido a Ada Calhoun, su madre. Él se las había dado con cierta torpeza, explicando que las guardaba en un baúl desde hacía años. Le quedaban un poco grandes, pero eran mucho más cálidas que sus propios vestidos finos y gastados. Afuera, Wyatt ya estaba trabajando, paleando la nieve para abrir paso entre las cabañas y el establo. Levantó la vista al verla. «¡Buenos días!», gritó, con el aliento formándose en nubes blancas. «Todo un espectáculo, ¿eh?». «Es hermoso. Y un poco intimidante», respondió ella, apretándose el chal contra el cuerpo. Él sonrió, y por un instante su rostro serio se iluminó. «La primera gran nevada siempre impone, pero estamos listos». Señaló la pila de leña y el humo que salía del ahumadero. «La despensa está llena, la carne curándose. Pasaremos bien el invierno». Aquella forma en que había dicho «pasaremos» despertó en Ivy una calidez inesperada. No era solo una frase práctica, sonaba a promesa compartida. Mientras trabajaban codo a codo aquella mañana, sin apenas hablar, se descubrieron moviéndose en perfecta sincronía. Cada gesto parecía anticipar al otro.
como si el silencio entre ellos ya fuera un lenguaje propio. Al mediodía, la nieve volvió a caer, gruesos copos girando en el aire helado, mientras el viento rugía con fuerza creciente. Wyatt Calhoun insistió en que terminaran el trabajo exterior cuanto antes y regresaran al calor de su cabaña principal, donde podrían ahorrar leña manteniendo solo un fuego encendido. No tiene sentido congelarnos en dos lugares, dijo con esa lógica simple que Ivy ya había aprendido a aceptar. Pasaron la tarde en una calma laboriosa, cada uno concentrado en sus tareas. Evelyn, Abby, Rowland, amasaba pan y preparaba un guiso espeso con verduras conservadas y carne ahumada de venado, mientras Wyatt reparaba arneses y revisaba sus provisiones para el invierno. Cuando la oscuridad cayó temprano y el viento aulló golpeando las ventanas, Abby sintió una profunda gratitud por las paredes sólidas, el fuego cálido y la presencia tranquila del hombre que compartía ese refugio con ella. Después de la cena, Wyatt la sorprendió sacando de un estante un viejo tablero de ajedrez de madera gastada. ¿Sabes jugar?, preguntó, colocándolo sobre la mesa. Mi padre me enseñó, respondió Ivy con una sonrisa nostálgica. Aunque hace años que no toco una pieza. Pues será una buena manera de pasar las noches de invierno, propuso él acomodando las piezas. A menos que prefieras leer, tengo algunos libros decentes por ahí. El ajedrez estará bien, dijo ella divertida. Pero te advierto que estoy algo oxidada. Pronto demostró lo contrario. Capturó la reina de Wyatt en apenas una docena de movimientos. Él soltó una risa incrédula. Tu padre te enseñó bien. Decía que las mujeres también debían ejercitar la mente, no solo aprender a coser o cocinar, comentó ella, recordando con ternura las noches en que jugaba con Amos Rowland, mientras su madre Margaret cosía junto al fuego. Siguieron jugando hasta que el fuego se consumió y el viento del exterior hacía vibrar la chimenea. Cuando Abby bostezó, Wyatt comenzó a recoger las piezas. Deberías dormir, dijo señalando su cama, una estructura robusta en la esquina. Yo me acomodaré aquí, junto al fuego. No podría ocupar tu cama, protestó ella al instante. No sería correcto. No me estás quitando nada, replicó él con calma pero firmeza. Estarás más abrigada allí, y yo estoy acostumbrado a dormir en el suelo desde mis días en el ejército. La idea de volver a su propia cabaña, fría y azotada por la ventisca, resultaba poco tentadora, pero tampoco podía permitir que él durmiera en el suelo por su causa. Se quedaron mirándose, ninguno dispuesto a ceder, hasta que Wyatt suspiró resignado. La cama es bastante grande, dijo con un leve rubor en el cuello. Podemos compartirla con una manta en medio, si te parece, por simple comodidad. El corazón de Ivy dio un vuelco. La prudencia le exigía negarse. Seguía siendo, al menos legalmente, esposa de Silas Drummond. Pero el rugido del viento afuera hacía que cualquier objeción pareciera absurda. Una manta entre nosotros, asintió al fin en voz baja. Solo por el calor. Se prepararon con una cortesía casi solemne. Cada uno usó la palangana por turnos, cambiándose detrás del biombo. Abby, con el camisón prestado y el cabello trenzado, se sintió extrañamente vulnerable cuando se acercó a la cama. Wyatt había colocado una gruesa manta en el centro, dividiendo los lados como una frontera invisible. «Buenas noches, Evelyn», dijo él, apagando la lámpara. «Buenas noches, Wyatt», respondió ella, rígida bajo las mantas, consciente de su respiración a solo unos centímetros. Creyó que no podría dormir, pero el cansancio y el calor la vencieron. Horas después, despertó medio adormecida, notando que la barrera de manta se había desplazado y su mano descansaba sobre el hombro de él. Wyatt dormía profundamente, el rostro sereno, sin rastro de la dureza habitual. Por un instante, Ivy lo observó en silencio, percibiendo algo tierno, casi desconocido para ella. Confianza, calma, seguridad. Retiró la mano con cuidado y volvió a colocar la manta entre ambos, pero el sueño la abandonó, sustituido por un torbellino de pensamientos que no se atrevía a nombrar.
Afuera, la tormenta rugía, y en su interior otra muy distinta comenzaba a gestarse. Cuando amaneció, la nevada se había detenido, aunque la nieve cubría el paisaje en un espesor que llegaba hasta las rodillas. Durante el desayuno, reinó entre ellos un silencio incómodo que antes no existía. Evie, evitando su mirada, propuso regresar a su cabaña. «No conviene», respondió él, observando el horizonte donde ya se acumulaban nuevas nubes grises. «Se viene otra tormenta. Lo noto en la rodilla. Más vale ahorrar leña y quedarnos juntos». Evie quiso discutir, pero no encontró razones. En el fondo, sabía que no deseaba volver a estar sola. Así pasaron el día entre tareas rutinarias, hablando poco. Al caer la tarde, las palabras de Wyatt se cumplieron. El cielo se oscureció y un vendaval aún más feroz golpeó la cabaña. «Esta sí es fuerte», dijo él, echando más leña al fuego. «Menos mal que trajimos provisiones esta mañana». Evie asintió, concentrada en su costura para no cruzar su mirada. El tablero de ajedrez quedó en el estante, intacto, mientras el viento silbaba como si la misma noche quisiera poner a prueba la delgada calma que los separaba. Trabajaron en silencio un buen rato, hasta que Wyatt Calhoun rompió la calma con una confesión que tomó por sorpresa a Evelyn Evie Rowland. «Estuve casado una vez», dijo sin mirarla, mientras avivaba el fuego con más fuerza de la necesaria. Evie alzó la vista, desconcertada. Wyatt continuó, la voz baja pero tensa. «Se llamaba Belle. Nos casamos justo antes de que partiera a la guerra. Durante el primer año me escribió con constancia. Luego las cartas dejaron de llegar. Pensé que el correo se perdía. En esos tiempos nada era seguro. Pero cuando volví, descubrí que se había casado con un comerciante local, uno que pagó para evitar el servicio militar». El tono con que lo dijo era tan tranquilo que dolía más. Evie sintió un nudo en el pecho. «Lo siento», murmuró con ternura. Wyatt se encogió de hombros y por fin se volvió hacia ella. «Fue hace mucho, pero por eso vine al oeste. Es más fácil vivir solo que arriesgarse a ese tipo de herida otra vez». Sus palabras flotaron entre ellos, pesadas, hasta que él añadió, «Te lo digo para que entiendas. Sé lo que es que te desechen quienes juraron amarte. Lo que hizo tu marido, Silas Drummond, echándote de casa como si no valieras nada por no poder darle un hijo, no dice nada de ti. El fracaso fue suyo, no tuyo». Las lágrimas punzaron los ojos de Evie, inesperadas, incómodas. «Gracias», logró decir, dejando a un lado la costura antes de que sus manos temblorosas la delataran. «Pero no cambia el hecho de que fallé en lo único que una esposa debía dar». Wyatt la miró con seriedad, su voz suave pero firme. «¿Y eso es todo lo que crees que una mujer es? ¿Un recipiente para tener hijos? ¿Qué hay de tu mente, de tu corazón, de esas manos que curan y crean? ¿Qué hay de cómo has llenado este lugar de vida desde que llegaste? Por primera vez, esta casa se siente como un hogar». Evie lo miró, atrapada entre la esperanza y el miedo. «Wyatt, no tienes por qué decir eso». «Sí tengo», la interrumpió él con un suspiro incierto. «Solo necesitaba que supieras que, para mí, ya eres suficiente, tal como eres, con o sin hijos». Esa palabra, suficiente, tan simple y tan profunda, le rompió algo dentro, un nudo de vergüenza que había cargado por años. El primer sollozo escapó sin permiso, luego otro, hasta que el llanto la inundó. Años de dolor, de humillación, de silencio contenido. Wyatt se acercó sin dudar, rodeándola con sus brazos fuertes pero temerosos, como si temiera que se quebrara. Evie no se apartó. Se hundió contra su pecho, buscando en ese calor la paz que creía perdida. «Lo siento», gimió entre lágrimas. «No sé por qué». «Shh», susurró él acariciándole la espalda con dulzura. «No tienes que explicarlo. Déjalo salir». Y así lo hizo, hasta quedar exhausta,
con los ojos ardientes y la garganta seca. Goliat no la soltó. Fue su ancla en medio de la tormenta que ella misma desató. Cuando al fin el llanto cesó, Evie tomó conciencia de su posición, su rostro apoyado en su pecho, su cuerpo sostenido por los brazos de él, más cerca de lo permitido, pero no pudo apartarse. «Debería sentirme avergonzada», murmuró, la voz apagada contra su camisa, «por desmoronarme así». Wyatt rió suavemente. «Si alguien tiene derecho a quebrarse, eres tú. Además, tus lágrimas no me asustan. Al contrario». Evie levantó la cabeza y lo miró. En sus ojos había preocupación, sí, pero también algo más cálido, algo que le robó el aliento. «¿Y ahora qué pasará?», preguntó apenas. Wyatt levantó una mano y le apartó un mechón húmedo del rostro, el gesto tan tierno que le estremeció el alma. «Pasará lo que tú quieras que pase. No hay prisa, no hay obligación». Pero en ese instante, con el viento rugiendo afuera y el fuego iluminando sus rostros, Evie supo con una claridad abrumadora lo que deseaba. «Quiero quedarme», susurró. «No solo hasta la primavera, ni como tu huésped. Quiero quedarme contigo». Wyatt la miró en silencio. En su expresión se encendió algo parecido a la esperanza, aunque una sombra de duda la siguió. «Aún eres una mujer casada ante la ley», recordó con voz baja, casi dolida. «Un matrimonio que solo existe en papel», respondió ella. «Silas me repudió públicamente, me borró de su vida. Con el tiempo puedo pedir el divorcio». La palabra sonó atrevida, casi prohibida, pero también liberadora. «Hasta entonces, podríamos empezar algo aquí, juntos». Wyatt la observó detenidamente, buscando señales de duda. No encontró ninguna. Asintió despacio. «Juntos», repitió, como si al decirlo sellara una promesa. «Lo demás lo resolveremos paso a paso». Le tomó el rostro entre las manos y con infinita suavidad posó sus labios sobre los de ella. Fue un beso leve, tembloroso, lleno de ternura, que le arrancó nuevas lágrimas. Pero esas lágrimas no eran de tristeza. Afuera, la ventisca seguía golpeando la cabaña. Adentro, Evie había encontrado refugio. No solo del frío, sino de un mundo que la había hecho creer que no valía nada. En los brazos de Wyatt, bajo su mirada que la veía de verdad, descubrió que la vida aún podía ofrecerle un comienzo nuevo. Uno nacido del respeto, del cariño, y de ser amada tal como era. A medida que el invierno se afianzaba sobre la tierra, Evelyn, Evie, Rowland y Wyatt Calhoun fueron encontrando un ritmo nuevo, casi doméstico. Aunque seguían durmiendo en cabañas separadas, una concesión a la decencia y a la complicada situación legal de Abby, sus días transcurrían cada vez más entrelazados. Compartían comidas, trabajo y, con el tiempo, recuerdos y esperanzas. Evie descubrió que Wyatt había sido el menor de 4 hermanos, el único que sobrevivió a las enfermedades de la infancia y a la guerra. Hablaba de sus padres con respeto y melancolía. Su padre, Virgil Calhoun, un herrero que le enseñó el valor del trabajo. Su madre, Ada, una maestra que le inculcó el amor por los libros. Ambos habían muerto antes de que él partiera hacia el oeste, dejándolo completamente solo hasta el día en que Evie apareció en su vida. Ella, a su vez, le habló de su familia, de Amos Rowland, su padre médico, que despertó en ella el interés por la medicina herbal, de Margaret, su madre práctica y dulce, que llenaba su hogar con música, y de su hermano Noah, que se marchó a la guerra con apenas 18 años y nunca regresó. Su ausencia, dijo, era una herida que nunca terminó de cerrar. «Tal vez por eso entendí tu dolor tan fácilmente», murmuró Wyatt una noche, mientras las llamas del fuego proyectaban sombras danzantes sobre las paredes. «A veces, no saber es peor que tener una certeza». Evie asintió, cosiendo las piezas de una colcha hecha con retazos que había encontrado en un viejo baúl. «Durante años imaginé que Noah volvería», dijo en voz baja, «que aparecería por el camino con la misma sonrisa de siempre,
como si solo hubiera estado lejos un tiempo. Mi madre mantuvo su habitación intacta hasta el día que murió. ¿Y tú?, preguntó Wyatt con cuidado. ¿Todavía lo esperas? Evie guardó silencio un instante antes de responder. Creo que ya acepté que se fue, susurró. Pero aún me pregunto cómo fueron sus últimos momentos. Si tuvo miedo, si alguien lo acompañó, si supo cuánto lo queríamos. Wyatt extendió su mano y la tomó con suavidad. Lo sabía, dijo con firmeza. El amor de una familia como la tuya no se olvida, ni siquiera en la oscuridad más profunda. La calidez en su voz la reconfortó más que el propio fuego. Eran esos momentos, breves, sinceros, llenos de humanidad, los que Evie atesoraba. Con cada día que pasaba, el vínculo entre ellos se hacía más fuerte, tejida una conexión que empezaba a parecerse demasiado al amor. Diciembre trajo la Navidad, una fecha que Evie había aprendido a temer. La última que pasó con Silas Drummond había sido un tormento. Sus reproches constantes, su decepción visible. Y la anterior, la primera sin sus padres, fue solo silencio y vacío. Wyatt, sin embargo, parecía disfrutar del espíritu de la época con una serenidad inesperada. En la víspera de Navidad, apareció cargando un pequeño pino cubierto de nieve. Lo colocó en una esquina de la cabaña principal. Pensé que podríamos decorarlo, dijo casi tímido. Tengo algunos adornos que fueron de mi madre, y podríamos recoger piñas del bosque. Si te parece bien. Evie sintió que la emoción le apretaba la garganta. Me parece maravilloso, respondió, sonriendo. Pasaron la tarde decorando el árbol. Wyatt sacó del viejo baúl de hada delicados adornos de cristal envueltos en tela, figuras de madera talladas por Virgil, y guirnaldas de bayas secas. Evie contribuyó con estrellas de papel hechas de páginas de un viejo catálogo, pintadas con pigmentos naturales de hierbas y raíces. Cuando terminaron, Wyatt encendió unas pequeñas velas entre las ramas. La luz se reflejaba en los adornos, llenando la habitación de un resplandor dorado y cálido. «Es precioso», susurró Evie maravillada. «Mi madre solía decir que un árbol de Navidad debe contar una historia», comentó Wyatt, colocándose a su lado. «Cada adorno guarda un recuerdo, una parte de quiénes fuimos y de lo que somos». Evie miró el árbol de nuevo y lo entendió. Era más que una decoración. Era un testimonio de vidas entrelazadas. «¿Y qué historia cuenta este?», preguntó en voz baja. Wyatt la abrazó por la cintura, atrayéndola hacia él. «La historia de los nuevos comienzos», respondió. «De la esperanza que se abre paso incluso en el invierno más largo». «Me gusta esa historia», murmuró ella, apoyando la cabeza en su hombro. Esa noche, después de una cena especial preparada con los pocos ingredientes que quedaban, Wyatt le entregó un pequeño paquete envuelto con esmero. «Feliz Navidad», dijo, con un tono de nerviosismo que la enterneció. Dentro, Evie encontró un fino relicario de plata con una cadena delicada. Al abrirlo, descubrió una diminuta flor silvestre prensada, perfectamente conservada. «Era de mi madre», explicó Wyatt. «Decía que le recordaba que, incluso después del invierno más duro, la belleza siempre vuelve a florecer». Evie acarició el metal grabado, las lágrimas nublándole los ojos. «Es perfecto», susurró, conmovida. «¿Podrías ayudarme a ponérmelo?». Wyatt abrochó el collar en la nuca, sus dedos rozando su piel con una ternura que le encendió un calor inesperado. Cuando ella se giró, la mirada de él la desarmó por completo. «Yo también tengo algo para ti», dijo Evie, sacando un paquete que había escondido en su cabaña. «No es gran cosa, pero es de corazón». Wyatt lo abrió con cuidado. Dentro había una bufanda tejida a mano, hecha con lana rescatada y teñida de nuevo, junto con una pequeña bolsa de cuero que contenía un ungüento mejorado para su rodilla, elaborado con nuevas hierbas que Evie había recolectado antes de la nevada. El silencio que siguió no necesitó palabras, solo el crepitar del fuego y el suave brillo del árbol, iluminando dos almas que, sin planearlo,
Habían encontrado en medio del invierno la forma más simple y profunda del amor. No hay nada humilde en algo hecho con tanto cariño, dijo Wyatt Calhoun, envolviéndose de inmediato la bufanda al cuello. Gracias, Ivy. El tono sincero de su voz le arrancó una sonrisa. Tú me has dado tanto, respondió ella con ternura. Un techo, seguridad, un propósito. Esto es solo una pequeña muestra de gratitud. Me has dado mucho más, contestó él, tomándola suavemente de las manos. Antes de que llegaras, este sitio era solo un refugio vacío. Tú lo convertiste en un hogar. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de un significado que ninguno se atrevía todavía a nombrar. Entonces Wyatt llevó las manos de Evie a sus labios y depositó un beso sobre sus nudillos, un gesto silencioso que decía más que cualquier promesa. Afuera, la nieve caía en silencio, y las velas del pequeño árbol de Navidad se consumían lentamente. Se sentaron uno al lado del otro frente al fuego, los hombros rozándose, compartiendo historias de Navidades pasadas y sueños tímidos sobre el futuro. Era un instante de paz absoluta, un regalo que valía más que cualquier cosa material. Enero trajo el frío más cruel que Evie había sentido jamás. Un aire tan cortante que el aliento se congelaba en segundos, y la nieve crujía bajo las botas como vidrio roto. A pesar de la dureza del clima, una serenidad inesperada reinaba en el rancho. Sus días seguían un ritmo casi perfecto. Cuidar al ganado, mantener las cabañas, preparar las comidas. Por las noches jugaban al ajedrez o leían en voz alta los libros que Wyatt atesoraba con devoción. Pero debajo de esa calma aparente, algo nuevo bullía entre ellos. Una tensión suave, cálida, que se hacía imposible de ignorar. Los límites que habían establecido con tanto cuidado empezaban a desdibujarse. Las miradas se alargaban, los roces se volvían más conscientes, y el aire se llenaba de algo que ninguno se atrevía a nombrar. Una noche especialmente feroz, con el viento golpeando la cabaña como una bestia enfurecida. Ambos se sentaron juntos en el pequeño sofá que Wyatt había construido años atrás. Una sola manta cubría sus hombros mientras él leía en voz alta Cumbres borrascosas. La historia, tan llena de pasión y tormenta, parecía reflejar la furia del clima allá afuera. Durante una pausa, Evie se atrevió a preguntar lo que llevaba tiempo en su corazón. ¿Alguna vez te arrepientes?, susurró, de haberme acogido, de haberte enredado en mi vida, con todo lo que arrastro. Wyatt marcó la página con un dedo y la miró con una calma que la desarmó. Ni un solo instante, dijo con firmeza. Encontrarte fue casualidad, sí, pero quedarme contigo fue la decisión más consciente que he tomado en mi vida. La sinceridad de sus palabras le apretó el pecho. Aún sabiendo que sigo atada legalmente a otro hombre, que cualquier futuro entre nosotros estaría manchado de complicaciones. Hay cosas que valen todas las complicaciones del mundo, respondió él, dejando el libro a un lado para tomarle la mano. Escúchame, Evie. Soy un hombre paciente. Puedo esperar los papeles, el tiempo, la claridad, lo que necesites para estar segura de tu corazón. Lo que no puedo es fingir que esto que siento por ti es menos que amor. Esa palabra, amor, cayó entre ellos como un fuego suave y poderoso. Evie sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Amor?, repitió en un hilo de voz, probando su sabor como si fuera nueva para ella. Sí, amor, afirmó Wyatt, sus ojos anclados en los de ella. Amo tu fuerza, tu bondad, tus manos que curan, tu mente que me reta, tu corazón que ha sufrido tanto y aún sigue abierto. Amo quien soy cuando estoy contigo, más entero, más humano. Las lágrimas brotaron sin tristeza, solo por el peso de tanta emoción. Pensé que esa parte de mí había muerto, confesó. Después de Silas, de oír una y otra vez que no servía, que no era suficiente. Llegué a creer que no podía amar ni ser amada. Wyatt le acarició la mejilla, reverente, con una ternura que parecía casi sagrada.
Y ahora, susurró Ivy, inclinándose hacia su mano. Ahora sé que estaba equivocada, porque te amo, Wyatt Calhoun. Te amo con una plenitud que jamás imaginé posible. La confesión transformó el ambiente, haciendo que el rugido del viento pareciera distante, insignificante. La mirada de Wyatt cambió. De afectuosa pasó a ser profunda, intensa, casi salvaje. Y cuando se inclinó para besarla, Ivy lo recibió sin reservas. Aquel beso no fue como los anteriores. No hubo cautela ni contención, solo la verdad desnuda de dos almas que se encontraban al fin. Las manos de ella se entrelazaron en su cuello. Las de él la atrajeron con fuerza, hasta que el mundo pareció reducirse al calor de sus cuerpos y al pulso compartido. Cuando se separaron, jadeantes, Wyatt apoyó su frente contra la de ella. «Debería detenerme», murmuró, aunque sus manos aún la sostenían por la cintura. «Sigues pensando en los papeles», dijo ella suavemente. «Pero en todo lo que importa, mi corazón, mi alma, ya son tuyos desde aquella noche en que me dijiste que era suficiente tal como soy». Las últimas defensas de Wyatt se rompieron, con un gemido que era mitad rendición, mitad deseo. La tomó en brazos, alzándola como si no pesara nada a pesar de su pierna herida. «Dime que me detenga y lo haré», prometió, caminando hacia la cama. Pero Ivy no quería detenerlo. Rodeó su cuello con los brazos, besando su mandíbula, su garganta. «No te detengas», susurró contra su piel. «Ámame, Wyatt. Hazme tuya de verdad». Esa noche, mientras la ventisca rugía allá afuera, Evelyn Rowland descubrió lo que significaba ser amada de verdad, sin condiciones, sin miedo, con un calor que ni el invierno más cruel podría apagar. En las caricias apasionadas y tiernas de Wyatt Calhoun, Evelyn Evie Rowland descubrió algo que jamás había conocido en su matrimonio con Silas Drummond. No era deber ni obligación, sino comunión. Una entrega de alma y cuerpo que la dejó sin aliento. Después, acurrucada entre sus brazos, con la cabeza sobre su pecho y el ritmo firme de su corazón llenando el silencio, Evie sintió algo tan profundo que le humedeció los ojos. «Hogar. ¿Qué pasa?», preguntó Wyatt al notar la humedad en su piel. «¿Te lastimé?». «No», respondió ella alzando la mirada hacia él. «Son lágrimas de felicidad. Nunca imaginé que pudiera ser así, tan hermoso, tan correcto». El rostro de Wyatt se suavizó con ternura. «Así debió ser siempre para ti», murmuró, apartándole un mechón de cabello. «Y así será de ahora en adelante, si tú me lo permites». «Te lo permito», susurró Ivy, acurrucándose de nuevo. «Mientras tú también me quieras contigo». Esa noche, bajo las mantas y con el viento del invierno rugiendo afuera, ella se durmió pensando en el extraño camino que la había traído desde el rechazo y la vergüenza hasta este refugio de amor y aceptación. Sabía que aún quedaban obstáculos, la ley, las habladurías, pero con Wyatt a su lado, sentía que nada era imposible. En febrero, llegó un breve deshielo que volvió transitable el camino hacia Silver Creek. Wyatt aprovechó la oportunidad para ir por suministros y recoger el correo acumulado durante el invierno. Ivy se quedó cuidando a los animales, horneando pan y aireando las sábanas, con la ilusión de recibirlo al caer la tarde. Pero cuando Wyatt regresó, su expresión era grave, tan seria que el corazón de Ivy se encogió. «¿Qué ocurre?», preguntó mientras él dejaba los paquetes sobre la mesa. «Mala noticia», dijo finalmente, sacando un sobre de su abrigo. «Llegó una carta para ti. Viene de Cottonwood Falls, del abogado Thaddeus Crane». Ivy sintió que la respiración se le detenía al romper el sello con dedos temblorosos. Leyó en silencio, y poco a poco sus ojos se agrandaron. «Silas ha muerto», dijo al fin, con voz aturdida. «Neumonía, en diciembre». Wyatt asintió con cautela. «Lo siento por tu pérdida». La palabra pérdida le sonó vacía. «No sé qué siento», admitió ella lentamente. «Supongo que alivio.
y quizá un poco de culpa por sentirlo. Pero tristeza. No, tristeza no. Dejó la carta sobre la mesa. El abogado dice que debo volver a Cottonwood Falls. No dejó testamento, así que como su viuda, heredo sus bienes y propiedades. ¿Vas a ir?, preguntó Wyatt fingiendo neutralidad, aunque su mirada lo delataba. Evie recorrió con los ojos la cabaña, la madera cálida, el aroma del pan, el rincón donde habían compartido tantas noches. «Debo hacerlo», dijo finalmente. No para quedarme, sino para cerrar ese capítulo. Para dejar atrás ese nombre. De una vez por todas. Wyatt soltó un suspiro contenido. «Cuando el clima lo permita, iremos», dijo con firmeza. «Si quieres, te acompaño». Evie sonrió, abrazándolo con fuerza. «Quiero que vengas, pero no como mi protector, sino como mi futuro esposo, si aún me quieres». Wyatt la estrechó entre sus brazos, sorprendido y conmovido. «¿Eso fue una propuesta, Evie Rowland?», preguntó, dejando asomar una sonrisa. «Creo que sí», respondió ella con calma. «Ahora soy viuda, libre de elegir mi propio camino. Y te elijo a ti, Wyatt Calhoun, si tú también me eliges». Él negó suavemente, maravillado. «Sí te elijo», repitió con una risa baja. «Claro que sí. Te elegiría 1000 veces». La tomó del rostro con ambas manos, los ojos ardiendo de emoción. «Sí, Evie, me casaré contigo. Quiero envejecer a tu lado. Con o sin hijos. Tú eres suficiente. Eres más que suficiente. Lo eres todo». Esas palabras, las mismas que él le había dicho meses atrás, pero ahora cargadas de una promesa eterna, hicieron que ella rompiera a llorar de felicidad. «Y tú eres todo para mí», susurró antes de sellar la promesa con un beso. La primavera llegó temprano ese año, como si la tierra misma celebrara su nueva vida. A finales de marzo, la nieve se había derretido casi por completo, y los brotes verdes cubrían los prados. El ganado pastaba de nuevo, el aire olía a esperanza y a futuro. Cuando los caminos quedaron limpios, Wyatt y Evie emprendieron el viaje hacia Cottonwood Falls. Para ella fue un regreso extraño. El pueblo que alguna vez la había juzgado, ahora la miraba con una mezcla de curiosidad y respeto. Algunos se apartaban todavía, pero otros sonreían al verla, tal vez percibiendo en su rostro la paz de quien ha sobrevivido y vuelto a florecer. La casa de Silas Drummond seguía vacía, cubierta de polvo, como si el tiempo se hubiese detenido el día que la echó. Caminar por esas habitaciones fue como visitar el pasado de otra mujer, alguien que ya no existía. Los trámites legales se resolvieron con sorprendente facilidad. Como viuda, Evie heredó la casa, los ahorros y algunos intereses comerciales. Decidió vender casi todo, conservando solo aquello que guardaba significado: la vajilla de su madre Margaret, los libros de su padre Amos y una colcha tejida por su abuela. El resto lo dejó atrás, junto con su antiguo nombre y las sombras de un amor que nunca lo fue. El sol de la tarde, al salir del despacho del abogado, iluminaba su rostro sereno. Wyatt le tomó la mano y ella comprendió que al fin, por primera vez en su vida, caminaba hacia un futuro elegido por su propio corazón. ¿Estás segura, Evie?, preguntó Wyatt Calhoun mientras preparaban todo para dejar el pueblo, el dinero de las ventas guardado en una letra bancaria. «Podrías empezar de nuevo aquí», añadió con cautela. Evie negó con firmeza, observando la plaza donde una vez había sido señalada y humillada. «Este lugar guarda demasiados fantasmas», respondió con serenidad. «Mi hogar está contigo, en la tierra que compartimos. Ahí es donde quiero empezar de nuevo». 2 días después, se casaron en Silver Creek. La ceremonia fue sencilla. El reverendo Ellie Whitlock, su esposa Grace y algunos conocidos del pueblo y socios de Wyatt fueron los testigos. Evie vestía un modesto traje de calicó azul, y Wyatt lucía una camisa nueva y el cabello recién cortado. Las palabras fueron tradicionales, pero el significado iba mucho más allá.
Dos almas que habían conocido el dolor y la soledad, uniéndose no por necesidad, sino por amor verdadero. Esa tarde, al regresar al rancho, ahora suyo de verdad, Wyatt la tomó en brazos antes de cruzar la puerta. «Llevo a mi esposa sobre el umbral», explicó con una sonrisa traviesa, manejando el peso pese a su pierna herida. «Es tradición». Abby rió, aferrándose a su cuello. «¿Piensa seguir más tradiciones, señor Calhoun?» «Varias, señora Calhoun», contestó él, bajando el tono con picardía mientras la depositaba dentro. «Y pienso cumplirlas todas con mucho cuidado». Más tarde, recostados en la cama que ahora compartían como marido y mujer, Abby dibujaba círculos sobre su pecho, mientras su anillo brillaba con la luz de la luna que se filtraba por la ventana. «¿Alguna vez te preguntas por los hijos?», preguntó en voz baja. «Si de verdad no puedo tenerlos», Wyatt la miró con ternura. «Dije la verdad desde el principio», respondió. «Eres suficiente para mí, tal como eres. Si llegan hijos, serán una bendición, y si no, igual viviremos una vida plena». Ella sonrió, acariciando su rostro. «¿Cómo tuve tanta suerte? Encontré a un hombre que mira más allá de lo que dicta la sociedad». «Podría decir lo mismo», replicó él. «Hallé a una mujer que vio valor en un viejo soldado cojo y solitario». Abby negó despacio, con cariño. «No estás roto, Wyatt. Estás completo, con cada cicatriz que te hizo el hombre que amo». La mañana siguiente marcaría el comienzo de su nueva vida. Con los fondos heredados de Silas Drummond, ampliaron el rancho, compraron más ganado y mejoraron las instalaciones. Abby plantó un gran huerto, mezclando verduras con las hierbas medicinales que su madre Margaret Rowland le había enseñado a cultivar. Pronto su fama como curandera se extendió por Silver Creek y los ranchos vecinos. Gente de todas partes llegaba buscando a la señora Calhoun y sus remedios. Wyatt construyó una habitación anexa para su consulta, luminosa, con estanterías llenas de frascos y plantas secas, una silla cómoda y una pequeña cama para pacientes. Orgulloso, solía decirle a los visitantes: «Mi esposa tiene un don para curar que ningún médico aprende en libros». Las estaciones pasaron y la vida en el rancho siguió su ritmo natural. No eran ricos, pero tampoco les faltaba nada importante. Cada tarde se sentaban en el porche, viendo cómo el sol desaparecía detrás de las colinas que ahora florecían bajo su cuidado compartido. Una noche, mientras se mecían en el columpio que Wyatt había construido como regalo de aniversario, él le preguntó: «¿Eres feliz, Abby?» «Completamente», respondió ella recostando la cabeza en su hombro. «Aunque creo que dentro de 7 meses lo seré aún más». Él frunció el ceño, sin entender al principio, pero cuando la vio sonreír con los ojos llenos de lágrimas de emoción, su respiración se detuvo. «¿Estás diciendo que...?» Ella asintió, riendo entre lágrimas. «Doc Holleran lo confirmó la semana pasada. Vamos a tener un bebé, Wyatt». «Después de todo este tiempo. Después de creer que nunca podría». La expresión de alegría en el rostro de él fue la única respuesta que necesitaba. Wyatt la abrazó fuerte, como si temiera que la noticia fuera un sueño. «Un hijo. Nuestro hijo», murmuró contra su cabello. «¿Estás contento?», preguntó Abby, aunque su sonrisa lo decía todo. «Más allá de las palabras», respondió él mirándola a los ojos. «Pero Abby, prométeme que sabes algo. Esto no cambia nada. Eres suficiente ahora, como lo eras antes de este milagro». Aquella certeza, tan simple y tan profunda, la colmó por dentro. Abby tomó la mano de Wyatt y la posó sobre su vientre aún plano, donde ya latía una nueva vida, el fruto del amor nacido en medio del desierto y la soledad. «Suficiente», repitió con voz temblorosa, pero esta vez no como consuelo, sino como celebración. Bajo el inmenso cielo del oeste, con su esposo abrazándola y la promesa de un hijo creciendo en su interior, Evelyn Rowland Calhoun comprendió, con absoluta certeza,
que por fin había encontrado su lugar en el mundo.